Hola, bienvenido a HL21. En el video anterior vimos cómo aplicar animaciones a nuestro sitio web de una manera sencilla y rápida. En el siguiente video veremos cómo aplicar animación a nuestro sitio web de manera avanzada, siguiendo este ejemplo de una cicla recorriendo la ciudad, donde vamos a ir aplicando la salida del sol de izquierda a derecha, el fondo que vaya cambiando de color más oscuro al final la animación, animar las nubes, animar los edificios y cómo animar la rueda de nuestra cicla. Adicional a eso vamos a ver los controles de play, pause y stop, hace así nuestra animación mucho más interactiva con el usuario. Espero que este tutorial sea de gran ayuda para muchos y puedan realizar muchas animaciones para que su web se vea más atractiva. No siendo más, comenzamos. Para continuar con este tutorial yo tengo acá una carpeta en el escritorio llamada animación, en la cual tengo la multimedia, que son las imágenes que vamos a utilizar en el transcurso de este curso. Para empezar tenemos que crear dos archivos. Recuerden que es un .html, index.html y un style.css, donde vamos a tener nuestros estilos separados de la estructura HTML. Como tal, entonces vamos a empezar con nuestro primer archivo. Abrimos el Sublime y guardamos en escritorio, animación, y lo guardamos como index.html. Creamos un segundo archivo, el cual vamos a guardar como style.css. Listo. En nuestro archivo HTML vamos a crear nuestra estructura básica. Recuerdan que eso ya lo vimos en el segundo video de este curso. Y al cual vamos a colocar como título animación. Recuerda que ahora tenemos que enlazar nuestro archivo CSS a nuestra página principal HTML. Entonces vamos a darle un link. Y como la tenemos en la misma carpeta, en la misma ubicación, solo tenemos que escribir style.css. Listo. Entonces ya podemos abrir nuestro archivo en el navegador. Y si se dan cuenta, pues acá tenemos animación. Tiene errores de UTF-8, entonces lo que tenemos que hacer es crear un meta. Y acá automáticamente se nos crea. Se llama meta charset UTF-8 para correcciones de texto con codificación, como tilde, señas y así y cosas así. Bueno, entonces continuamos con nuestra animación. Para empezar vamos a crear el fondo, que es con lo que inicia la aplicación. Vamos a empezar de atrás hacia adelante. Vamos a crear una clase fondo. Aquí tenemos nuestro div de fondo. Ahora, en el estilo, ya teniéndolo enlazado, vamos a crear la clase fondo. Ese fondo, ¿qué va a hacer? Va a tener una posición absoluta. Va a estar ubicado en la parte superior y alineado a la parte izquierda. Bueno, entonces este fondo va a ser azul. Vamos a darle este azul que yo tengo en el ejemplo. Y listo, se supone que ya con esto, perdón, este no es el azul, me equivoqué de azul, es este. Listo, entonces se supone que si actualizamos no va a pasar nada. Entonces vamos a ver qué es lo que nos quedó mal. Tenemos el fondo, tenemos que darle un ancho y un alto, en este caso un width para el ancho de 100% y un A de 100%. Entonces teniendo ya todas las propiedades correctas iniciales, podemos crear nuestro fondo azul. Bien, entonces ahora qué más necesitamos. Entonces ya teniendo el fondo, vamos a necesitar el sol. Vamos a tener un sol, class, sol. Entonces, para crear el sol, entonces creamos la clase .sol. Vamos a tener la clase sol y esto va a tener las siguientes propiedades. Como tal, va a tener un background. Vamos a colocarle este background que tengo. Este sí es el del sol. También vamos a darle un ancho de 100 píxeles con un alto de 100 píxeles. Recuerden que no se nos olvide eso, que eso también es importante. También podemos darle una posición absoluta y le podemos decir que left
0. Y podemos decirle que el top esté a un 5% de la altura del divisor. Vamos a ver qué es lo que nos queda. Y acá tenemos nuestro sol. Bueno, pero el sol es redondo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces le damos un border radius de 100 píxeles. Listo, pero también necesita la sombra. Entonces, para la sombra vamos a utilizar un box shadow. Esto es para darle sombra a los contenedores. Recuerden que los contenedores son los div, los H1, las etiquetas P y así sucesivamente. Y se supone que ya con esto vamos a tener, nos faltó un cuarto parámetro. Ya con esto tendremos nuestra sombra. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces vamos a darle una animación a nuestro sol. Vamos a animar a nuestro sol que salga de acá, pare acá en el centro y finalice en la parte derecha. Vamos al Sublime, creamos un elemento de animación y le colocamos al elemento, le colocamos sol. Entonces, ¿qué le vamos a decir al sol? Entonces yo quiero que el sol, como tal, entonces vamos a hacerlo así, el 0%, vamos a trabajarlo por porcentaje. Vamos a ubicar el sol en una posición más hacia el centro vertical de la página. Entonces vamos a decirle que se ubique más o menos a no un 5, sino un 30% de la página. Vamos a ver cómo queda. Sí, creo que está bien que salga de ahí. Ahora vamos a decirle aquí a empezar la animación. Inicialmente vamos a decirle que se esconda, que el sol siempre permanezca escondido. Entonces vamos a decirle el 100. Entonces como tenemos un borde de 10, entonces menos 110 que va apenas. Entonces vamos a empezar con left menos 110 píxeles. Colocamos las mismas propiedades como un reset. Bien, ahora en el 50% yo quiero que el left quede en 50% y el top si quede un poco separado el borde, podemos dejarlo a un 5%. Y quiero, bueno, entonces ahí ya tenemos esa parte, la tenemos el 100%. Ahorita continuamos con otros efectos. Vamos a decirle que el 100% quiero que quede en left 100% y el top se inicie a un 30%, de donde empezamos. Entonces, bueno, entonces recuerden que acá podemos llamar la animación. O sea, ya después de tener la animación, vamos a llamarla. ¿Cómo se llama? Entonces colocamos la propiedad animation, name y llamamos el sol. Recuerda que también la animación necesita una duración. Entonces, animation duration 5 segundos. Y recuerden que también necesitamos un tiempo. O sea, las veces que queramos que se repita, sea infinito o una sola vez. En este caso vamos a decirle que se repita infinitamente. Con la propiedad animation. ¿Cómo se llama? Animation interaction count. Esta. Y quiero que se repita infinitamente. Vamos a ver si funcionó. Wow, ahí la tenemos. ¿Sí ven? Ahí tenemos nuestro sol que se repite infinitamente. Entonces vamos a decirle acá que nos demore 10 segundos, sino unos 20 segundos en salir nuestro sol. Así un poco más lento, se puede apreciar mejor. Y tenemos la salida. Que baja, entonces espero a ver si llega ahí. Si se dan cuenta, el sol no se oculta completamente, entonces le queda faltando los 10 píxeles, estos 10 que nosotros ya tenemos acá previsto en el left para que se oculte completamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces hay una propiedad llamada cal, que es como de cálculo,
y podemos decirle, bueno, listo, entonces yo quiero que también le sume 10 píxeles, que es lo que sobra, para que se oculte perfectamente nuestro sol y no quede esa manchita. Entonces actualizamos, vemos el recorrido, tenemos eso, vemos cómo se oculta y tan, se ocultó, ¿sí? Ya no tiene la ceñita y entonces ahí ya no se ve el cambio de la propiedad. Bueno, entonces ahora, ¿qué podemos hacer más? Como es un sol, entonces vamos a decirle que cuando esté acá, nuestro sol cambie de color al llegar acá, ¿cierto? ¿Para qué? Para que acá el sol queda saliente, o sea, en plena luz, y acá el sol quedaría prácticamente como luna, ya el anochecer. Entonces vamos a hacer esa parte para hacer la animación más completa. Entonces, listo, empieza acá y cuando esté acá, quiero que tenga un color más rojizo, que sería FF 4500. Ahora quiero que el sol acá cambie de color a un color más blanco. Vamos a colocar esta propiedad y también quiero que la sombra cambie, o sea que tenga un bochón diferente. Entonces vamos a decirle bochón, o sea vamos a copiar la misma propiedad de bochón que tenemos acá y le podemos cambiar los colores a un poco más claros con el RGB. O 9 más ahí, los RGB van hasta 255, recuerden eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Si se dan cuenta, al tocar su punto máximo en la altura, el sol se vuelve un poco más rojo y cuando baja se torna blanco, ya para decir que está anocheciendo o anocheció. Listo, entonces ahora qué más podemos hacer. Como el sol también cambia, también podemos hacer que el fondo cambie. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el fondo? Entonces vamos a decirle lo siguiente al fondo. Vamos a crear nuestro keyframes fondo, el cual tendría un 0% el background original. Además, el 0% no iría, sino iría el 50% porque lo que queremos cambiar es que cuando el sol toque su punto máximo, empieza a cambiar el fondo, a oscurecer. Entonces, vamos a colocar este mismo fondo al 50% acá y que al 100% va a tener un background que sería un fondo más oscurito, que sería el numeral. Entonces aplicamos el fondo a nuestro fondo, la animación a nuestro fondo, name fondo, coma. También tenemos que darle, recuerda, la duración. Vamos a darle unos 20 segundos, la misma que el sol. La interacción, o sea, la cantidad de veces que yo quiero que esto se repita, interacción con, vamos a decirle que sea infinito igual que el sol, que tenga las mismas propiedades. Y listo, como tal se supone que con eso ya debe funcionar, entonces vamos a darle clic y actualizamos, a ver qué pasa. Ahí va todo bien. Vamos, vamos. Y si se dan cuenta, el fondo empezó a oscurecer, llegó la noche. Bien, bien, bien. Bueno, entonces acá finalizamos como con la animación principal, bueno, inicial, que son el fondo y el sol. Entonces vamos a continuar con la animación de las nubes y la ciudad. Para la animación de las nubes vamos a crear un nuevo contenedor. Acá vamos a llamarlo div class nubes. Y vamos a crear una nueva clase acá que llame nubes. Para estas nubes que necesitamos, entonces vamos a utilizar un background.
En este caso el background que vamos a utilizar está en imágenes, perdón, y se llama fondo 1. Como tal tenemos este fondo 1 que es el de las nubes. O sea, un poco pequeñas, pero vamos a utilizarlas así, a ver qué tal. Este fondo lo omitimos, se coló. Y vamos a hacer lo siguiente, entonces para llamar una imagen vamos a decirle background, imagen, URL. Vamos a colocar nuestra imagen, esta es una imagen JPG, perdón, PNG. Recuerden que las PNG son imágenes transparentes y las JPG ya son más sólidas. Entonces vamos a ir a la carpeta de imágenes, en la fondo 1.png. Listo, entonces ahora vamos a darle una posición absoluta. Vamos a darle un top 0, un led 0. Para el posicionamiento vamos a darle un alto predefinido porque en este caso las nubes tienen un alto predefinido, entonces el alto es de 174 píxeles. Entonces vamos a darle un alto. También vamos a darle un ancho al contenedor de 100%. Bien, al tener eso se supone que ya la nube se nos debe mostrar correctamente. Excelente, ahí tenemos nuestras nubes. Y se dan cuenta, el sol aparece detrás de las nubes, por eso se hizo. Pero también podemos decir las nubes que no aparezcan tan arriba, ¿no? Que aparezcan un poco más abajo, para que no queden tan al top de la página. Entonces vamos a decirle que queden un 10% más abajo de lo normal. Bien, creo que quedan bien. Apenas una imagen muy pequeña, pero bueno. Entonces ahí vamos. Como tal, la imagen la pueden reemplazar por la que ustedes deseen y la que mejor les parezca. Listo, entonces ya al tener eso, entonces ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la animación de las nubes para que vayan de derecha a izquierda, como si estuvieran de pasonazo las nubes. Entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces vamos a crear un keyframes, como siempre, y lo vamos a colocar de nombre nubes. Ahora, para ese keyframe, entonces como tal esto, la propiedad background tiene otra propiedad llamada background position, y le vamos a decir que inicialmente empiece de 0,0, que tenga una posición principal, pero que finalice en un 100% a la izquierda. Entonces se va a mover de derecha a izquierda. Entonces como tal, entonces acá en la animación vamos a darle animation name nubes, le colocamos nubes al nombre. También recuerda que tenemos una duración, vamos a decirle que también dure unos 10 segundos, un poco más rápido, para que las nubes van un poco más rápido que el sol. Y también vamos a decirle que la animación va a tener un tiempo, perdón, lineal, time function lineal. ¿Listo? También va a tener un número de repeticiones, interaction count, y va a ser también infinito. Vamos a decirle que a la variable, a la propiedad background, lo que me pasó, que se repite en el eje X y no en el eje Y, ya que es lo que vamos a hacer para que corra de derecha a izquierda. Entonces vamos a darle caña a ver qué fue lo que pasó. No pasó nada. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver qué fue lo que nos falló. Tenemos las nubes. Y acá Juan de fallamos. Se nos fue un porcentaje. Entonces si actualizamos, las nubes van de izquierda a derecha. Como tal, ahí están las nubes.
¿sí? Comienza en 0 y termina en 100 a la izquierda. Entonces ahí comenzamos ya con el movimiento de nuestras nubes. Y tenemos el reinicio de la aplicación. Listo, al tener ya las nubes hechas, prácticamente son las mismas propiedades para poder hacer la animación de nuestra ciudad. Nuestra ciudad vamos a utilizar la siguiente imagen, que es esta. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces vamos a crear el contenedor de ciudad. Y acá declaramos la clase ciudad, a la cual le vamos a dar prácticamente las mismas propiedades que el de la nube. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar, pegar y le colocamos el nombre de ciudad. Entonces si hacemos eso y tiene las mismas propiedades de nube, digamos el keyframes, vamos a dejar la misma nube, vamos a ver qué pasa. Y se dan cuenta, la ciudad se moviliza en top. ¿Por qué? Porque le dejamos el layer y todo al copiar y pegar. Entonces tenemos que modificar esas últimas propiedades. Entonces vamos a ver, vamos a modificar esas propiedades. El A ya no sería un A fijo, sino un alto completo. ¿Para qué? Para poder tener nuestra imagen completa. También tenemos que darle un background position a esta, ya que no puede estar arriba, sino tiene que estar en la parte inferior. Entonces vamos a dar acá un background position, decimos que sea 0 y 100% del top. ¿Sí ven? Como tal, como tiene la animación de las nubes, tiene que comienza como a interactuar suavemente. No, entonces vamos a quitarle el keyframes de las nubes y vamos a crear uno nuevo que se llame ciudad. Entonces vamos a colocar acá ciudad. Aquí colocamos arroba keyframe ciudad. Colocamos, perdón, acá me quedó mal, acá era un top, no un front sino un top. Pero entonces prácticamente es lo mismo, ¿cierto? Sería funcional. Entonces el error fue mío. Entonces ahí va correctamente nuestra ciudad avanzando a medida que va generando el sol, pero la ciudad no puede correr a la misma velocidad de las nubes, ya que tiene que ir un poco más lenta. Entonces vamos a colocarle unos 5 segundos. Perdón, más lenta es más segundos, entonces 20 segundos. Hasta unos 30 segundos se vería bien, ¿cierto? Que no va tan. Bueno, ¿qué problemas tenemos acá? Que nuestra ciudad no ha bajado. La ciudad tiene que estar en la parte inferior. Entonces vamos a ver qué fue lo que nos pasó. Como tal, tenemos que en la animación decirle que acá también sea un 100%. Y acá al finalizar también tiene que ser un 100%, porque tenemos que posicionarla a la misma posición. Entonces si se dan cuenta, la ciudad se ve correctamente. Tenemos un botón. Como tal tenemos este scroll, el cual no sé por qué se nos está generando. Pero como tal la ciudad ya se está viendo bien. Tenemos que mirar a ver la posición de la ciudad, posición absoluta. Creo que de pronto es por este div, porque no encuentro más explicación. Vamos a darle a actualizar. Y sí, señores, era por el div. El div estaba generando como ese scroll. Entonces no sé por qué me pasó eso, pero a ustedes de pronto no les pase. Y si les pasa, pues ya saben cómo corregirlo. Y listo, amigos, entonces ya tenemos la animación del sol, la animación del fondo, la animación de las nubes y la animación de la ciudad. ¿Qué nos falta? Entonces nos faltan las ciclas. Bueno, ya comprendo qué es lo que pasa. Si se dan cuenta, tenemos el ejemplo del sol que se nos sale de la estructura. Entonces, que para que eso no pase, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir acá
tenemos que decirle al body que tenga un overflow y o sea que no tenga scroll en ningún lado. Entonces si ahora vemos, vamos a mirar el sol a ver cómo finaliza, a ver si genera de nuevo el scroll. Y se dan cuenta, ya no generó el scroll que teníamos antes. Bueno, entonces ahora qué vamos a hacer, pues voy a revisar acá el código fuente. Tenemos un problema con el body que no nos está dando el 100%, entonces ¿qué vamos a decirle? Entonces vamos a resetear los parámetros del body, entonces vamos a decirle que sea a 100% y un width 100%. Lo devolvemos, actualizamos. Bueno, pero igual sigue lo mismo. También podemos darle las mismas propiedades al HTML. Y ya, con esas propiedades, si ven que ya automáticamente toma el contenedor completo, lo cual nos da una mejor posición al momento de realizar nuestro efecto. Bueno, entonces continuamos. Vamos con el tema de la cicla. Bueno, vamos a continuar con las capas del vehículo. Como tal, el vehículo en este caso es una bici. Acá la tengo en la carpeta de imágenes. Tenemos el marco y tenemos la llanta. La llanta igual se repite 2 veces. Y solo tenemos que clonarla. Bueno, en este caso entonces para el marco vamos a crear acá una capa. Vamos a colocarle la capa bici, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a colocar la bici como sus partes en orden. Entonces vamos a primero una llanta, vamos a llamarla a la capa llanta. Segundo, una clase llamada marco y repetimos la capa llanta. Ahora, esta llanta es bueno colocarle un nombre diferente. Digamos, yo esta la quiero colocar Jan 1 y Jan 2. ¿Para qué? Para las posiciones poder darle propiedades. Pueden tener las mismas propiedades, pero en la parte del alto y la ubicación sí pueden cambiar. Entonces para eso se hace. Entonces bueno, entonces aquí vamos a declarar debajo de la ciudad. Perdón. Vamos a declarar la clase bici. Bici como la tenemos ahí. Y la bici va a tener una estructura más o menos de 145 píxeles. Y va a tener un alto de 80 píxeles. Como tal va a tener una posición absoluta igual que todo. Vamos a mantener todo en porcentajes pero con posiciones absolutas. Va a tener un botón porque va a estar en la parte inferior. Vamos a darle ese botón para que no quede totalmente al borde de un 20%. A ver donde nos queda ubicada. Y la posición left de izquierda a derecha vamos a quedar que quede en el centro, que es el 50%. Vamos a darle a todas las propiedades de esta bicicleta. A la propiedad de la estructura vamos a aplicar un Tesalin Center. Ya sabrán por qué. Entonces bueno, actualmente si vamos a la página no vamos a ver nada, porque solamente he creado el contenedor. Ahora vamos a crear la estructura de la bici. Entonces vamos a ver. Llamamos al padre, que el padre es bici, y llamamos al hijo, que es el marco. Vamos a empezar por el marco. El marco tenemos acá esta imagen que llama marco bici.png. Entonces vamos a darle el marco. Vamos a decirle que tiene un background imagen con una URL de imagen. Y bien, ahora este marco tiene unas propiedades absolutas que son un ancho de 98 y un alto de 56. Entonces se la aplicamos. 56 píxeles.
Como tal, a este, como no le puedo, o sea, si quiero no le puedo colocar posición absoluta dentro de la capa, te vamos a darle un display inline blob, porque como es un div, siempre tiene display blob, o sea, posiciones que no se pueden manejar como un texto. Entonces aquí ya lo puedo manejar como un texto. Entonces al darle yo test align center, vamos a la página, inspeccionamos el elemento y si nos damos cuenta, está en todo el centro de la parte superior de la capa. Ahora vamos a crear las llantas. Entonces, como se dan cuenta, yo creé una clase que se repite dos veces y eso es para porque llevan las mismas propiedades de las capas. Entonces vamos a colocarle .bici, .llanta. Ahora, ¿qué propiedades le vamos a dar? Entonces también lo mismo, un background imagen, URL, imagen, slash, vamos a ver cómo se llama la imagen, se llama llanta.png y también nos damos cuenta que tiene un ancho de 55 y un alto de 56. Estas propiedades son absolutas para este tipo de efectos. Entonces tenemos llanta.png, tenemos un ancho de 55 píxeles y un alto de 56 píxeles. Entonces ya creamos esa propiedad, ya actualizamos la página y nos aparecen las llantas tanto arriba como abajo, pero si le damos un display inline block aparece todo centrado, pero eso, bueno, eso igual no importa porque estas sí tienen que tener una posición absoluta que tenemos que cuadrarlas en la parte trasera y en la parte delantera de la cicla. Entonces para esto tenemos que decirle a la propiedad bici, ya tiene una posición absoluta, entonces ya nos sale, se nos sale de la capa. Entonces cuando no le damos una posición absoluta o una posición relativa a una capa e internamente tenemos una posición absoluta, esta se va a salir, a excepción de las posiciones fixed, que son estas, que estas ya se salen, tenga usted posición relativa o posición absoluta, se van a salir de la capa inmediatamente. Pues estas llantas van a tener una posición absoluta. Si las vemos, se cuadran automáticamente de esta forma. Vemos el marco de la bici. Pero ahora tenemos que cuadrar esta llanta en la parte de atrás y esta en la parte de delante. Entonces vamos a las propiedades, que para eso creamos Jan 1 y Jan 2, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la Jan 1. Entonces, punto Jan 1. Y vamos a decirle que tenga un top de 27 píxeles. A ver cómo queda. Y a la Jan 2 vamos a decirle que tenga un top de 24 y se alinee a la derecha. A ver cómo quedó esto. Parece que quedó raro. Entonces vamos a ver Jan 1, que es esta, y la Jan 2. Pero creo que fue porque acá no le cambié el número. Exacto, entonces ahí ya la tenemos. Como tal fue una medida pues no exacta, nos quedó así. Pero entonces ahora la podemos ir cuadrando la Jan 1 por acá por medio del navegador. LED 0px. Exacto, ahí queda bien. Entonces tenemos que cuadrar a la izquierda. Y esta otra llanta parece que no está mal, pero tampoco está bien. Entonces la llanta parece que quedó bien ahí. Podemos bajarla un poco más para que queden un poco más alineadas. Ahí, entonces son 30 píxeles para llanta 2. Ahora, si se dan cuenta, esta llanta trasera está delante del marco, ¿no? Esta llanta tiene que quedar detrás y la delante pues sí queda de frente. Entonces para eso vamos a utilizar los Z-index. Los Z-index nos sirven para poder colocar un parámetro o una capa donde nosotros quedamos sea adelante o atrás de las mismas. Entonces la llanta 1, como quiero que quede en la parte de atrás, entonces le colocamos 1. A la estructura principal le colocamos 2. Perdón, acá no era, al marco le colocamos 2 para que sea en el centro. Y a la llanta 2 le colocamos un Z-index de 3.
Entonces ahí ya se supone que debe funcionar, pero no. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Hay algo, ya entendí. Tiene un z-index 1, esto un z-index 2 y esto un z-index 3. Bueno amigos, luego de revisar bien la estructura como tal, los z-index, como dijeron en un inicio, bueno, no se pueden aplicar si esto no tiene una posición relativa o una posición absoluta, como tal, como no teníamos ninguna posición. Entonces si le ponemos posición relativa a nuestro marco y actualizamos, se nos va a ver correctamente la bicicleta. Ahora yo creo que la bicicleta no vaya ahí, sino que se centra un poco más a las vías. Entonces vamos a la bici, le damos un botón, vamos un poco y que quede más o menos ahí, con un 9%. Entonces vamos a donde está la bici y colocamos botón 9%. Listo, ya tenemos la bici. Entonces ahora vamos a hacer que las llantas de nuestra bici se muevan. Para eso vamos a crear un keyframe llamada llantas, el cual va a tener un desde y un hasta, ¿cierto? Como todo. Este va a tener un transform que es rotate, que podemos rotar un objeto que empiece de 0 grados y termine en 360 grados. Es así, grados de. Ahora, entonces para aplicar esta animación, entonces solo tenemos que irnos a la aplicación principal de llantas y tenemos que darle animación name. Vamos a ver cómo quedó llantas. Le damos la otra propiedad de animación. Dijimos que se repita infinitamente. Y pues acá reseteamos nuestra propiedad. Entonces ahí para que quede, empiece desde 0 el rotate. Entonces si actualizamos, parece que no funcionó. Adivinen por qué. Porque nos hacen falta aplicar el tiempo de duración. Acuérdense siempre de eso. Vamos a ver cómo se ve. Si se dan cuenta ya empezó, pero está muy lento a medida que van en la carretera. Entonces vamos a darle un segundo. Bueno amigos, acá tenemos el movimiento de nuestra bicicleta a constante que va a la ciudad. Pareciera que se moviera la bicicleta, pero no, lo que está moviendo como tal solamente son los fondos y la bicicleta siempre mantiene su misma posición. Bueno, como tal, entonces a continuación vamos a ver los controles de play, stop y pause. Para poder utilizar los botones de animación como tal de play, pausa y stop en nuestra aplicación, tenemos que hacerlo con input, ya sean tipo radio, chatbot o también se pueden hacer con select. En este caso lo vamos a hacer con input radio. Te vamos a crear un input tipo radio y le vamos a dar un ID, un nombre único, y este se va a llamar play. Listo, y va a tener, como es un radio, va a tener un nombre, vamos a llamarle control. ¿Para qué? Para, como es un radio, para que los otros se llamen igual y así poder seleccionarlos de una manera única. Entonces, ahora aparte vamos a crear un label. El label va a tener una clase de botón activo. O sea, vamos a crearle la clase de botón, mejor dicho, una clase de botón, y va a tener un for que es el que nos llama el input que va a utilizar ese label. Entonces vamos a decir que va a llamar el botón play. Listo. Este sería, también tenemos que aparte de botón, tenemos que dar una propiedad distinta que sería botón 1.
para poder así aplicarle las imágenes únicas. Como tal, este botón lo vamos a clonar 2 veces más. Y este va a ser el botón de pausa. Este va a ser el botón 2. Y este va a ser el botón de stop, que sería el botón 3. Recuerden cambiarlo siempre en el for para que le funcione. Entonces, si ahora vemos en la página principal, nuestros botones no se van a ver. ¿Por qué? Porque están como tal, sin una posición ni nada que los haga como reflejar hacia adelante. Estos botones no pueden ir de esto dentro de un contenedor, porque las propiedades que vamos a utilizar con selectores CSS no lo tomaría. Ya lo intenté y pues no me funcionó. Si alguno de ustedes sabe, pues sería bueno para retroalimentar el tema. Entonces listo, entonces vamos a darle a la propiedad button. No sería button, sería button. Cambiémosle ese nombre tan feo. Nos dejémoslo así. Ya más chévere, ¿no? Y a esa vamos a darle una posición relativa. Recuerden que si tenemos una posición relativa le podemos dar un z-index. Ya vamos a darle unos 100 de z-index. A ver si nuestros botones aparecen, pero no van a aparecer porque no tienen nada internamente. Vamos a colocarle esto y si ven, si se dan cuenta, ya aparecieron nuestros botones. Como tal podemos hacer lo mismo con los input tipo radio. Entonces vamos a darle acá input, vamos a darle una posición relativa y un z-index de 100. Ahí aparecieron los botón radio. Entonces si se dan cuenta, si yo selecciono uno, el otro se deselecciona porque tienen el mismo nombre. O sea, en la parte de botón radio esto funciona perfectamente para activar y desactivar un botón. Listo, amigos, entonces ya teniendo esta parte, entonces vamos a eliminar los números de ejemplo. Le coloqué acá y vamos a darle un diseño a estos botones. Bueno, entonces el botón que va a tener, entonces vamos a darle un cursor pointer. ¿Para qué? Entonces para poder, cuando pasemos el mouse, no aparezca así, sino aparezca la manito. Entonces selecciono, ahorita lo veremos. Vamos a darle un background. No fue este. Y acá se fue este. Bien, 1F, 1F, 1F. Display inline block para poderlo trabajar mejor. Vamos a darle un padding 12 píxeles por 15 píxeles. Y listo. Entonces si actualizamos en la página, vamos a ver el color de fondo. Y si se dan cuenta tenemos la manita de puntero. Listo, entonces ahora qué más le aplicamos para un diseño bonito. Entonces como cada uno tiene un botón, entonces a estos botones vamos a aplicarle una imagen. Entonces ¿qué hacemos? Entonces copiamos la propiedad, le damos background, imagen, decimos que se llama play.png. Recuerden que va con una URL dentro de la carpeta imagen. Le decimos, damos espacio para que vean el código. Un background repeat, decimos que no repita, que no las repea. Y luego le damos una background posición. Para esta vamos a decirle que la quiero en un menos 50 píxeles. Entonces vamos a ver qué pasa. Y ahí nos apareció el botón de play. Como tal lo veo es un poco pequeño. Tenemos que darle un alto y un ancho. Entonces vamos a darle el alto y el ancho de, ¿cuánto será este? Vamos a guiarnos por la imagen, 41. Entonces
Vamos a darle un alto y un ancho de 50 por 50, ¿cierto? Y un width de 50 píxeles. Entonces actualizamos, ya se ve un poco mejor. Se supone que le dimos un background repeat y no, y aún así se sigue repitiendo. Entonces vamos a darle la propiedad general y un background posición. No podemos darle un background posición porque como tal es una imagen que contiene muchas, entonces tenemos que darle una medida exacta. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a bajarle un poco, que se nos vean exactos. Bien. Y vamos a quitarle tantico espacio del ancho. Excelente, entonces queda de 24 por 15 píxeles. Creo que el problema fue por el padding, que no se aplicó este. Entonces tenemos un 24 por 15 píxeles. La actualizamos, se ve correctamente la imagen del play. Entonces copiamos y pegamos la misma para el botón 2 y botón 3. Y lo único que tendríamos que hacer es cambiarle la posición de nuestro contenedor. Entonces ahí ya quedaría el play, el pause y el stop, ¿cierto? Para que no se vean los button radios, entonces podemos decirle un display none acá en esta parte, y así no se verían feos en nuestra página. También podemos darle un active. Bueno, como tal acá ya en esta parte vamos a empezar con los selectores. Entonces, ¿qué decimos acá? Entonces, como sabemos que tenemos un play, entonces vamos a darle al play. ¿Y qué le decimos al play? Check un selector y colocamos btn1 como una clase. Ahora declaramos un background fa d2 para que este es como un color blanco, para cuando le damos checked para que esté activo cambia este color. Entonces vamos a ver cómo funciona. Si se dan cuenta, el color cambió correctamente sin ningún problema. Bueno, como tal ahí pues no contrasta muy bien con la imagen de fondo. Vamos a cambiarlo a un color más oscuro. Creamos por acá. Aquí está. Pero bueno, no es un background como tal, sino un background color. ¿Por qué? Porque el background normal nos quita nuestra propiedad, entonces ahora sí se ve mejor. Entonces por eso era. Entonces ya teniendo esto podemos aplicar lo mismo a todos los botones. Entonces hacemos la misma práctica. Entonces este creo que era el pause y stop. Sí, señor. El botón 2. Este es el stop del botón 3. Entonces si aplicamos todo de nuevo, entonces ya tenemos un pause, un stop y un play. Ya tenemos los tres botones activos y se seleccionan cuando cada uno esté activo. Bien, entonces ahora ¿qué sigue? Entonces ahora sigue las animaciones, las animaciones para poder pararlas y así tener una, valga la redundancia, una animación más dinámica para nuestros clientes. Entonces vamos a ver la animación. Entonces vamos a ver dónde nos acomodamos. Yo creo que la animación lo voy a hacer por este lado para los stop. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para la parte del pausa
tenemos que crear un pause para cada una de las animaciones. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Entonces, declaramos nuestra animación, entonces sería play, nuestro botón, dos puntos, check, llamamos el selector y le decimos qué animación queremos parar. Entonces vamos, en este caso, vamos a parar al sol. Vamos a decir al sol que se detenga para que haga un pausa. Entonces primero que todo llamamos la animación, el nombre de la animación, entonces la animación se llama sol y le decimos animación pay stay. Entonces le decimos pause, le decimos que sea una animación en pausa. Entonces vamos a ver si funciona. Actualizamos. Entonces si yo le coloqué, la coloqué en play, perdón, tengo que colocarla es en pause. Vamos a darle pausa a la animación. Sí, señores, funciona correctamente, como tal, si se dan cuenta. La animación queda totalmente pausada, en este caso solo. Entonces, tenemos que repetir lo mismo con cada una de nuestras animaciones. Entonces, como sabemos que son sol, fondo, nubes, ciudad y llantas. Entonces, son 5 animaciones. Sol, nubes. Falta el fondo, entonces sería primero sol, fondo, las nubes, ciudad y nos faltarían las llantas. Como tal, recuerden también cambiar el nombre de la animación, que yo no lo cambié, entonces como fondo, otra vez nubes, ciudad y por último llantas. Pues esto, entonces si actualizamos la página, le damos un pause, vemos que no, así exacto. Entonces le damos play, o sea, si quitamos la función, va a andar correctamente. Como tal, entonces tenemos problemas con la llanta, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, como tal encontré el problema, como tal recuerden que como estamos trabajando con selectores, este solo aplica cuando tenemos así un hijo, así como dice lineal acá a la mano, pero como las llantas están dentro de otro contenedor, entonces tenemos que llamarlos correctamente. Entonces sería bici.llanta. Entonces actualizamos y si se dan cuenta todo funciona correctamente. Entonces ya tenemos el pause. El play como tal no está funcionando, solo que al quitarlo ya funciona todo. Entonces, ¿cómo hacemos el play? Entonces ahora vamos a hacer el play. Copiamos absolutamente todo. Todo es igual, copiamos todo. Entonces donde dice pause, vamos a cambiarlo por play. Y acá abajo, en la parte inferior donde dice pause, vamos a cambiarlo por running. Y esto para el play. Bueno, no hace falta ¿cuál? El stop. Entonces vamos a ver el stop. Bueno amigos, entonces vamos a ver ahora la propiedad stop. Como está esta propiedad tiene lo mismo que en la parte superior. Vamos a hacerle la propiedad stop al sol. Y para esta propiedad vamos a crear unas nuevas animaciones. Como tal, bueno, entonces empezamos con animation name. Vamos a crear una animación de stop. Vamos a decirle stop sol, ¿cierto? Vamos a decirle que animación interaction, la interacción de la animación sea una sola vez. Y el film mode sea forward, o sea, para dejarla como terminó, o sea, como termina la aplicación, así queda. Listo, entonces aquí ya tener el stop sol, vamos a crear la animación, entonces arroba keyframes
stop sol, ¿cierto? Tenemos paréntesis, entonces decimos from. Tenemos que resetear las propiedades del sol, en este caso sería left. Lo podemos dejar en 0 píxeles, pero recuerden que no quedan en 0 píxeles, sino menos 10. Que apenas vamos a mirar el sol, la propiedad del sol, a ver cómo es que la tenemos para hacer todo correctamente. Y quedaría en menos 110. Así quedaría mejor. Listo, entonces tanto front como el top colocamos lo mismo. Entonces revisamos nuestra animación, la reseteamos, le damos pause, le damos stop y si le damos play, tenemos cuenta que el sol continuó con su continuó desde donde empezó, ya se reseteó. Entonces esto lo tenemos que hacer con cada una de las animaciones reseteando sus características. Entonces en este caso vamos a hacer la posición del sol, perdón, de la posición de las nubes y el background del fondo. Entonces vamos a colocar fondo, esto fondo, tiene las mismas propiedades, recuerden, y el keyframe va a tener un front. Entonces este fondo, ¿qué es lo que tiene? Entonces el fondo lo único que tenemos que hacer es dejarlo en su color inicial. Entonces para el color inicial del fondo, entonces background numeral, creo que es el A, creo que si no estoy mal es este. Vamos a mirar el color del fondo, vamos a la parte superior, exacto, entonces ese está bien, y en la parte final colocamos el mismo. Entonces así ya le colocamos stop al fondo. Entonces vamos ahora a seguir con quién seguimos, con las nubes, si no estoy mal, fondo nubes, seguimos con las nubes. Me disculpan por el ruido de fondo, pero parece que va a llover. Entonces, le decimos a las nubes que tengan la misma propiedad donde iniciaron. Entonces acá estamos en la propiedad de las nubes, acá podemos venir acá a buscarla y acá están las nubes. Todas las nubes tienen una animación nubes. La animación tiene la propia inicial que nosotros queremos, entonces sería esta. Y entonces podemos copiarla para más facilidad, si les queda más fácil, y la pegamos ahí. Entonces ahora tenemos que crear la ciudad. Entonces la ciudad, vamos a colocar stop ciudad, vamos a colocar el eso de nuestro, entonces vamos a arroba keyframe, vamos a decirle un front, un top, y le decimos a la ciudad, le vamos de nuevo a nuestra animación de ciudad y colocamos este parámetro que es el primero, que es cuando empieza. Entonces decimos ciudad. Excelente. Entonces ahora que nos hace falta, y nos faltan las llantas de la bici, entonces vamos a ver acá.
llantas, entonces stop llantas, una L más, y lo mismo, entonces vamos a arroba que frame el front y el to. Entonces sabemos que un transform rotate 0 y grados, recuerden siempre los grados. Y listo, se supone que ya tenemos todo, entonces vamos a darle play, ahí automático, lo pausamos, continuamos, lo pausamos, le hacemos un stop, continuamos, todo es de 0. Tenemos un problema con las llantas que siguen en movimiento, pero recuerden que lo de las llantas tenemos que nombrar el contenedor padre, que es bici, y ahí sí al que queremos que parar el movimiento, entonces le damos pause, un stop, y parece que no nos hicieron caso las llantas. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Y no es llantas, es llanta. Llanta. Siempre caemos en la misma. Entonces estoneamos y si se dan cuenta toda la animación queda reseteada desde cero. Como tal, en este caso podemos hacer un reproductor con la animación que nosotros deseamos, ya sea para publicidad o para cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda no olviden dejármelo en los comentarios. También los invito a suscribirse a este canal donde vamos a ir aprendiendo muchas cosas, no solo del desarrollo web, sino de muchas otras plataformas. Y no olviden compartir. Muchas gracias y chao chao.